Estamos en el curso 10 reglas clínicas para principiantes. Estamos con la regla tercera, la regla del 6, y el título de esta clase, como os había anticipado, se llama ¿Qué es un caso difícil? Hablé sobre este asunto no hace mucho en IFEP, en México, en Ciudad de México. Había tomado algunas notas y a raíz de la conversación y de una serie de comentarios que vinieron después, pues fui tomando más notas y estos días he hecho un esquema más amplio, mejor ordenado de lo que lo planteé allí. Y aunque esta pregunta, que es un caso difícil, no puedo darla por cerrada, ni mucho menos, pero sí puedo aportaros algunos puntos de vista eh, para que vosotros, para que vosotras veáis, os puedan servir estas luces, pero también las vayáis completando o bien ordenando con vuestra experiencia, porque que es un caso difícil no tiene una respuesta que se pueda cerrar fácilmente. Yo os voy a dar ciertos puntos de vista, ¿no? ¿Por qué hablamos en esta regla del 6 de qué es un caso difícil? Pues en realidad las dos últimas reglas, las dos últimas clases habíamos eh, comentado y en las clases anteriores también, es decir, en las dos últimas reglas, yo creo que en la de a mí solo me gusta lo que me sienta mal y en esta, la regla del 6, habíamos comentado en ocasiones eh, que hay tratamientos que no funcionan, que hay fracasos terapéuticos y que en muchas ocasiones nosotros somos eh, responsables, en parte al menos, y a veces en una parte muy importante, de cómo se desenlazan negativamente los tratamientos o cómo no funcionan. Perfecto, es así. Pero en otras ocasiones no es solo nuestro no saber hacer o nuestro mal hacer el que conlleva que las cosas con los pacientes no funcionen. En muchas ocasiones también tiene que ver con lo que hemos hablado últimamente sobre esta querencia por el exceso o esta querencia por la repetición, ¿no? Si hay algo ahí, ¿verdad?, que dificulta también dentro de los pacientes mismos, algo que dentro de ellos dificulta también que haya una, digamos, un tratamiento positivo para ellos, ¿no? O sea que entonces, al ir hablando de estas cuestiones, de estos casos complicados, de estos tratamientos que se nos atragantan, que se les atragantan a otros terapeutas, a otros psicoanalistas también, etcétera. Bueno, pues entonces, y que hemos ilustrado especialmente a partir de la cuestión del exceso o del goce, o de la pulsión o de la compulsión a la repetición. Bueno, pues vamos a tratar en esta clase de mm, hacer un pequeño esquema, un bosquejo de estas problemáticas que se nos presentan alrededor de lo que llamamos los casos difíciles, ¿no? Bueno, para enfocar este problema podemos hacerlo desde varias perspectivas y todas ellas, al menos cuatro, voy a seguir yo. Por una parte, lo voy a enfocar desde el lado del paciente, es decir, que es un caso difícil desde el lado del paciente, que es un caso difícil del lado del terapeuta y también que es un caso difícil dependiendo del contexto o de del ambiente, ¿no? Que esto también veréis enseguida lo que quiero decir con esto.
Y para finalizar, bueno, os presentaré algunas estrategias terapéuticas para afrontar algunos casos difíciles. No son milagrosas, ni mucho menos, pero bueno, son puntos de vista que quiero compartir con vosotros. Todo lo que hablaré en esta clase está pensado para las personas, para los compañeros, las compañeras en este caso, que son, como digo, como he dicho, mujeres en su mayoría. Está pensada para la gente que trabaja en salud pública, en salud mental. Y por eso veréis cómo saco a relucir cosas pues, cotidianas en nuestro trabajo. También sirve naturalmente para las personas que tienen una práctica privada. En otras cuestiones que tocaré, las personas que trabajan en privado verán que no es tan importante para ellos. Pero bueno, yo lo pienso, puesto que esto es un curso para la gente que está haciendo la especialidad de psicología clínica y de psiquiatría del Hospital Universitario Río Ortega. Está está dirigida a ellos, a ellas esta clase, y por eso tiene esta amplitud y entraré en consideraciones que a otras personas que trabajen en otros ámbitos les puedan resultar, digamos, menos interesantes. Bueno, ¿qué es un caso difícil desde el si enfocamos esta pregunta desde el punto de vista del paciente? Bueno, pues lo primero que entramos ahí ya en consideraciones sobre la primera cuestión, la gravedad del cuadro clínico. ¿Qué quiere decir gravedad del cuadro clínico? Bueno, pues esto es un poco ambiguo, pero no obstante hay que hablar de ello. Hay pacientes que presentan un tipo de alteraciones o que presentan manifestaciones clínicas que son severas, ¿no? Y que esa gravedad hace que de entrada veamos o consideremos que puede ser un caso complicado por sí mismo, ¿no? Me refiero a psicosis de larga evolución, psicosis crónicas, o me refiero también a lo que se llama habitualmente borderline, pero borderline intensos. Me refiero también a melancolías o depresiones resistentes y, por supuesto, a las neurosis obsesivas muy superyoicas. Este tipo de cuadros en general ya se nos antojan desde el principio que, ¿verdad?, tienen una cierta dificultad o que tienen bastante dificultad. Eso no quiere decir que no podamos trabajar con ellos. No, no, pero bueno, borderline muy retorcidos, intensos, desafiantes, en fin, con muchos acting out y pasajes al acto, en fin, este tipo de cosas siempre son muy complicados, los grandes melancólicos, los delirios alucinatorios, etc. Y las neurosis obsesivas que parecen que no están tan enfermos por el propio diagnóstico, pues son a veces los casos más complicados de todos porque son un tormento interior horroroso, un repertorio de autorreproches inmenso, a veces una duda terrible, en fin, eso ya lo conocéis. La segunda cuestión, también del lado del paciente, la primera es la gravedad de algunos cuadros clínicos, la segunda es el diagnóstico. El diagnóstico no, es indicador, se puede decir así, de si el caso es muy complicado o es menos complicado, es un indicador, pero no es un indicador absolutamente fiable, sino que es un indicador orientativo, ¿no? Pero es más fiable cuando este diagnóstico es un diagnóstico que incluye, digamos, varias patologías. Es decir, cuando hablamos directamente de comorbilidad. Es decir, cuando sea una psicosis o una neurosis o lo que queráis, más o menos grave, ¿verdad?, que está mezclada o está articulada, para decirlo así, con abuso de sustancias, ¿no? Ahí
esto tiene una complicación ya de por sí un poco más llamativa y especial, ¿no? Lo mismo si queréis decir, bueno, pues yo no hablo tanto de estructuras psicóticas, hablo más de personalidades límites. Pues sí, también las personalidades límites con abuso de sustancias. De entrada, ya esos son casos ya complicados, ¿no? Casos difíciles. No digo que todos, digo que en general este tipo de diagnósticos nos llevan a pensar de entrada que son casos complicados. Después ya veremos uno por uno cómo nos manejamos con ellos. Otra, en tercer lugar, otro del lado del paciente que es un caso difícil, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi opinión, lo que podemos llamar conductas de alto riesgo, ¿no? Especialmente los pacientes suicidas o que presentan comportamientos autodestructivos, ¿no? Eh, y te puede decir así, en pacientes en riesgo social, ¿no? Los pacientes, ahora acabamos de salir de la unidad y ya veníamos hablando rápidamente del suicidio, porque para nosotros es algo bastante, el riesgo suicida, los intentos de suicidio, todo ese tipo de cosas, son asuntos bastante cotidianos, ¿no? No digo que todo el mundo, que todos los días pero es un común denominador amplio, ¿no? Entre los pacientes que nosotros vemos, ¿no? La, Sobre el suicidio se ha escrito mucho y yo no voy a hacer aquí una teoría del suicidio ni siquiera de las formas suicidas, pero sí voy a comentaros las 4 formas con las que yo conmigo mismo me manejo con respecto a la cuestión del suicidio. No son, no es una clasificación, son, digamos, una forma de simplemente con la que yo veo a los pacientes y digo, mira, este es más de este lado o más de este otro. Normalmente, claro, hay, eh, digamos, intentos de suicidio, ¿no? Intentos de suicidio, bueno, pues hay quien lo intenta y quien lo consigue, bueno, pero hay intentos simplemente, ¿no? Ah, entonces, hay quien lo intenta muchas veces. Dice, estas son las personas de las que intentan muchas veces suicidarse. Bueno, después están los suicidios, a veces conseguidos y a veces, digamos, se quedan en intentos, pero que tienen un barniz especial, que yo llamo el intento de suicidio del desesperado, ¿no? Del desesperado. Tiene una particularidad en el sentido de que a una persona, a veces, sin ser sin haber planificado mucho un suicidio en un momento determinado, puede matarse y conseguirlo dando un volantazo de un coche o saliendo corriendo de la habitación y tirándose por la ventana. Dices, es que era un melancólico, es que era tal y pues no. O puede ser que sí, pero no siempre, ¿no? Hay gente muy impulsiva y que en un momento determinado da, digamos, un giro brusco a su vida y en ese momento consigue matarse. Podría haberlo intentado 40 veces y no haberlo conseguido nunca, pero hizo y lo logró, ¿no? Bueno, y son gente en general que cuando a veces consigues hablar con ellos porque quedan tullidos o malheridos o lo que sea, o simplemente los detienen antes de hacer algo, lo único que puedes decir es que estaban desesperados y se les pasó la desesperación y ahí siguen con su vida. Tienen el riesgo de que a veces se pueden desesperar y en esos momentos no saben si matan o espantan, ¿no? Es otro tipo de pacientes que hacen este tipo de cosas, los desesperados. Después hay suicidios logrados de gente que calcula mal. Logrados y a veces, bueno, que quedan bastante tocados, ¿no? Gente que calcula mal, está jugando es una especie de llamado al otro, ¿no? Está jugando con unas pastillas, ya sabe que de estas tal, que de las otras cual, y un día se le va la mano, o cogió unas que no controlaba mucho, calcula mal y palmó.
o estuvo en un riesgo muy grande, lo han salvado de milagro, ¿no? Y cuando a cabo de un tiempo te das cuenta de que no, incluso a veces ellos mismos lo reconocen, que en realidad, bueno, no se trataba tanto de eso, ¿no? Más bien un sí pero no, que había esa posibilidad, pero no era desde luego un suicidio decidido. El suicidio decidido es otro tipo de suicidio, ¿no? Es el que se mata, digamos, convencido, ¿no? Se mata por la razón que sea, ¿no? O sabe que se va a matar, ¿no? Entonces, eso es un pasaje al acto, digamos, muy decidido y muy... Y dentro de los decididos, ¿no? Hay una variedad que hemos visto en alguna ocasión. Ah, el otro día hablamos con un joven que era de esta otra variedad, el suicida que le llamaba yo, estaba hablando con África Balbás y le decía, mira, este es un suicida beatífico. Un suicida beatífico es el que, digamos, se, se va a matar o intenta matarse, pero no ni con desesperación, ni con... No, es como si llegara a una especie de beatitud inmensa y en ese momento realizara el acto, se puede decir así, final. ¿Por qué? Porque está hasta el gorro de todo, porque ya no encuentra solución para nada y cuando piensa en la muerte como una solución, dice, mira, es lo mejor que me puede pasar. ¡Pum! Y lo narran como si fuera una especie de ascesis, de elevación y de casi de una beatitud, ¿no? No he visto muchos de estos suicidas, pero sí que conozco algunos, ah, a los que naturalmente no lo han logrado y te lo cuentan, ¿no? Entonces, bueno, sobre el suicidio sabemos, yo creo que se sabe muy poco, no vale únicamente con decir que si se tira por la ventana es melancólico, entonces, hay muchas más, hay muchos que se tiran por la ventana y cuando están descendiendo el primer metro ya están pensando, pero ¿qué he hecho yo? ¿No? O sea que esto es un poco más complicado que todo eso, ¿no? Pero bueno, sabemos muy poco, pero sabemos, es verdad, que los pacientes suicidas son en general lo han intentado, etcétera, etcétera, y lo han intentado, pero ah, digamos, la voluntad y el deseo de matarse, pues estos son casos para nosotros complicados. Otro tipo de cuadros o de casos difíciles, ¿verdad? En mi opinión, desde el punto de vista, enfocados desde el punto de vista del paciente. Pues son otro tipo más los pacientes que traen mala disposición y presentan una evidente resistencia al tratamiento, ¿no? Mala disposición y resistencia al tratamiento. Esto aquí se puede incluir a las personas, a los sujetos, ¿no? Que no formulan una demanda clara o que a veces no formulan ni siquiera una demanda, ninguna, ¿no? Son casos con una actitud generalizada de queja, una queja crónica o un victimismo gozoso, pero digamos del que no se mueven, ¿no? Y esa misma actitud o esa misma posición bloquea el proceso terapéutico. Es complicado manejarlos, ¿eh? Porque probablemente si este tipo de pacientes van a visitar a un especialista, a la consulta privada, si depende de qué tipo de especialista sea, si es un psicoanalista y no hay una demanda clara, lo puede torear 2 o 3 veces y a la larga decirle, mira, a ver, no viene a pedir nada, solamente viene a quejarse, pero también puede dedicarle tiempo a ver qué hay detrás de todo eso y a ver si puede aportarle algo, ¿no? Porque en salud pública, en salud mental, claro, nosotros este tipo de pacientes no le puede decir, mire, el día que sepa a lo que viene, me lo dice, ¿no? Te pone una denuncia con toda la razón del mundo, ¿no? Pero bueno, nosotros vemos de este tipo de casos que son complejos porque están siempre en el mismo punto,
tienes muy poca capacidad de maniobra, porque cuando haces alguna maniobra rápidamente montaron un pollo, hicieron un intento autolítico, cosas de ese tipo, ¿no? Y como además son casos suficientemente graves, pues hay que atenderlos igualmente, aunque estén instalados en una especie de actitud quejumbrosa permanente, ¿no? En la que están en una especie de loop, de bucle, ¿no? Y es muy difícil de sacarlos. Son casos, en ese sentido, agrupados aquí como decía, en los casos de mala disposición y de resistencia al tratamiento. Otro tipo de pacientes, de casos, mejor dicho, que son difíciles de maniobrar en un tratamiento psicoterapéutico, llamarlo psicoanalítico, psicoterapéutico, como queráis, ¿no? Son lo que he anotado aquí como delirios enquistados y bucles psicóticos. Es decir, que bueno, los delirios a veces son muy rudimentarios y con ese tipo de delirios los pacientes van funcionando. A veces son delirios muy organizados, muy sistemáticos, muy frondosos, etcétera. Pero bueno, delirios que se van creando y recreando a sí mismos. Pero hay algún tipo de delirios que son muy complejos, muy complicados de maniobrar con ellos porque um, están como enquistados, pero es que no se mueven nada en absoluto, se puede decir así, y en lugar o son bucles delirantes que en lugar de aportarle algo al delirante, lo único que le aportan es desesperación y a veces mucho dolor, ¿no? Son no solo delirios melancólicos, que muchos de ellos son delirios de sujetos melancólicos, pero también son algunos delirios paranoicos donde no hay salida, o sea, tienes la impresión de que el perseguido, por ejemplo, tiene al perseguidor tan cerca, está siempre tan presente que prácticamente toda su vida está controlada, por decirlo así, tiene uno la impresión que está completamente vigilado contra la espada y la pared, es decir, presionado continuamente y que no hay manera de movilizar, de poner algo por medio, de que haga una derivada delirante distinta. Bueno, de estos hemos visto algunos casos que terminan pues mal en general o atentando contra el perseguidor o atentando contra uno mismo, etcétera, contra el propio delirante. Son delirios muy, muy circunscritos y muy dañinos, ¿no? Otros delirios circunscritos funcionan muy bien, pero estos que tienen las espinas clavadas hacia adentro, ¿no? No sé cómo describirlos, pero he conocido unas cuantas personas así, ¿no? Otro grupo de casos difíciles son lo que hemos llamado en clases anteriores la clínica del exceso. La clínica del exceso, es decir, patrones donde el paciente busca soluciones sintomáticas o a través de los síntomas, pero a través de los síntomas que son intensos y excesivos y que por tanto resultan muy adictivos. Es decir, que la solución a través del síntoma, por la intensidad y por el exceso, ¿no? Se vuelve muy adictiva y se convierte, como decía, en una especie de patrón de funcionamiento del que es muy, muy difícil de salir. Y esa clínica del exceso complica bastante la terapéutica, precisamente por la intensidad, ¿no? Otro tipo son, en mi opinión, los psicóticos que se resisten a hablar y o psicóticos que se resisten a hablar, a veces que están angustiadísimos y psicóticos que no deliran. Estos son muy complicados también de manejar, de trabajar con ellos y son casos de entrada muy difíciles. Para nosotros, no digo que después, desde el punto de vista psiquiátrico, fin, o incluso más comunitario, en fin, hay otro tipo de herramientas de las que se pueden ahí echar mano, ¿no? Pero para un terapeuta es muy complicado cuando ves a un psicótico que está cerrado y que se resiste a hablar, ¿no? O que está angustiado hasta la perplejidad, ¿no? Y que no es capaz de delirar, ¿no? Entonces está como henchido de angustia, ¿no? Estos son, uf,
Son casos complicados porque pueden romper por cualquier lado. Otro tipo de pacientes, casos difíciles, estos supongo que estaréis de acuerdo conmigo todos, son los que vienen contaminados ya rápidamente con aspectos legales y con transgresiones. Es decir, que a los problemas clínicos se asocian cuestiones judiciales. Eso ya es una bomba. No es la bomba de hidrógeno, pero es una bomba importante. Sí, sí. Ya lo complican, está todo complicado. La cuestión clínica con la cuestión legal, la transgresión, etcétera, etcétera. Otro tipo de casos complicados, pues evidentemente son los pacientes que vienen obligados, que por supuesto algunos clínicos le dirán, no venga usted más por aquí, no me haga perder el tiempo, usted viene obligado, no le voy a atender. Bueno, pues nada, fenomenal. No tiene nada que pedirme, no tiene ninguna queja que hacer o no tiene, se puede decir así, ninguna demanda que formular. No le recibo. Bueno, fenomenal. Pero nosotros en salud mental tenemos que atenderlos, ¿no? Tenemos que atenderlos y hacer algo con ellos, ¿no? Entonces, son casos, ¿verdad? Pacientes obligados, por ejemplo, que vienen obligados por la familia. O vas, o entonces tomamos medidas por el esposo o por la esposa, ¿no? O vas a tratamiento o entonces me separo porque no sé qué. O por los padres, ¿no? Con los hijos, etcétera, etcétera. O por los juzgados, ¿no? Por una sentencia, etcétera. Entonces ellos carecen de una motivación necesaria, intrínseca, por así decir, que requiere un tratamiento donde alguien tiene que hacer un esfuerzo y pasar de ser paciente a ser un poco agente y hacerse cargo de lo que dice, hablar, etcétera, relacionarse, etcétera. Entonces ahí tenemos ya problemas, yo diría que complicados, con los casos que son a los que dibujamos con este nombre de los pacientes que vienen obligados, ¿no? Otro tipo de casos difíciles, ya lo he comentado en las clases anteriores, son los que están muy llevados por la compulsión a la repetición. Es decir, un sentimiento de culpa intenso, etcétera, etcétera. Ahí entran en esa especie de bucle y uno ya ve rápidamente que el trabajo con ese tipo de personas es luego lo hablaré más despacio, es muy complicado. Los que tienen esa querencia o esa tendencia muy marcada a la compulsión a la repetición. Otros casos también, digamos, difíciles, aquellos en los que rápidamente nos damos cuenta que hay una dependencia patológica muy intensa. Entonces, esto es difícil hay que darse cuenta pronto para maniobrar pronto para que los pacientes no se te peguen a la chepa y los vayas a llevar siempre contigo a todos los sitios y un día, digamos, te vas por lo que sea, no sé qué, y rápidamente el dependiente muy patológico te dirá, ¿se va usted de vacaciones? Y digo, sí, me voy de vacaciones. Digo, quedamos dentro de 3 semanas o tal. Y dice, bueno, no sé si estaré aquí, ya me entiende usted. Y entonces tú le dices, bueno, si usted no está, tal día hizo un año. Diciéndole, mira, si te vas a colgar de la soga, tal día hizo un año. Ya está. Esto no se puede decir así abiertamente, pero es una respuesta con ciertas personas con las que uno ha trabajado mucho esta cuestión, que tienen un apego, una dependencia extremada, ¿no? Y no con el terapeuta, con el analista, sino con todo, con algunos otros muy importantes, y que uno tiene que ir metiendo a base de agua hirviendo una especie de separación. Pero bueno, son casos no imposibles, pero son casos muy, muy difíciles, ¿no? Que exigen de nuestra pericia y de saber, digamos, cómo. La regla siempre es, siempre se lo dices al residente, la regla en este caso, ¿cuál es? La regla es que corra al aire, que no se te pegue demasiado porque si no, te ha vencido. En cuanto
te separes un poco, va a empeorar. En cuanto te separes un poco más, va a amenazar con no sé qué. Bueno, en fin, ese tipo de cosas que ya conocéis. Otro tipo de casos también difíciles y que corren, por así decir, del lado de los pacientes, ¿no? Enfocados desde el punto de vista del paciente, son cuando es muy notable o notoria la tendencia al acting out y sobre todo cuando es muy notoria la tendencia al pasaje al acto, ¿no? Bueno, no voy a entrar en mil detalles sobre las distinciones entre pasaje al acto y acting out, pero bueno, es una distinción que está clara para muchos. Lacan la acentuó, la desarrolló, la dibujó con bastante precisión, entonces más o menos nos hacemos una idea de lo que llamamos acting out y de lo que llamamos pasaje al acto. El acting out en general digo, se presenta en el marco de lo que es la relación terapéutica, ¿no? El pasaje al acto también, pero el acting out tiene, ahora veréis por qué tiene esta pregnancia con... se habla de acting out cuando en el fondo lo que subyace detrás de una actuación, de que alguien haga algo, uh, hay una pregunta al otro. Eso se mueve siempre en el plano simbólico, en el plano del lenguaje, es decir, el sujeto piensa, se interroga, uh, y para aquello, para lo que no encuentra palabras, en general lo actúa. Por ejemplo, voy a adelantaros un ejemplo de Lacan mismo, cuando en los escritos habla de un caso de Ernst Christ, que se conoce como el hombre de los sesos frescos. Lacan lo comenta, bueno, a raíz de una intervención del analista de Christ, probablemente no muy acertada. Este hombre sale de la sesión analítica y se va a un bar al lado, un restaurante de al lado, y se zampa una ración de sesos frescos. En respuesta, se puede decir así, se come una ración de sesos frescos en respuesta a algo que, digamos, no ha quedado suficientemente elaborado o que el analista tropezó y dijo algo indebido, o simplemente que algo un tope, se puede decir así, en la elaboración, en el recuerdo incluso, resulta que no puede ser dicho con palabras y se dice con algún tipo de actuación. En ese sentido, el acting out es también, sea para sujetos más neuróticos o menos neuróticos, en realidad habla también mucho de la sordera del analista. Porque los pacientes a veces no tienen otro recurso que el acting out cuando por más que están tratando de averiguar algo, tratarlo en sesión, etcétera, etcétera, el analista está sordo como una tapia y en lugar de dar una clave importante lo que hace es aportar lo contrario. Tiene que ver con eso y tiene que ver también con una cierta opacidad de lo reprimido. Es decir, que hay a veces cosas muy complejas, ¿no?, a las que es difícil de llegar y como comentábamos el día pasado en Vilma de Benedetti, lo comentaba en el texto de Freud, recordar, repetir, reelaborar aquello que no se recuerda, dice Freud en 1914, en general se tiende a actuar, ¿no? Se tiende a pasar por el registro, se puede decir así, del agiren, de la actuación, ¿no? El pasaje al acto es un poco distinto, ¿no? Se mueve ya en un plano no simbólico, no en el plano del lenguaje, sino en el plano real, ¿no? Y ahí ya se ve muy bien que faltan las palabras, ¿no? Que algo no es elaborado, no ha sido elaborado, no puede ser elaborado. Ah, y es una respuesta más que una pregunta, es como una solución, ¿no? Es un mensaje, más que un mensaje dirigido al otro, ¿no?, como puede ser el acting out, en realidad es una huida radical del otro. El sujeto se convierte, en ese sentido, son palabras de Lacan, se convierte en puro objeto, pasa de sujeto a ser objeto. O es el paso, se dice también, de lo simbólico a lo real, que implica, en ese sentido, una identificación radical con el objeto. Bueno, son distintas maneras, ¿no?, de
cuando estas tendencias son muy contrastadas, pues encontramos, están muy acusadas, sobre todo el pasaje al acto, que tiene mucho más riesgo naturalmente, pues nos encontramos con un caso difícil también, ¿no? Otro caso difícil del que habréis oído hablar todos vosotros por vuestra formación son los casos donde aparece la transferencia donde del lado del paciente aparece la transferencia negativa o algo muy concreto, una especie de epifenómeno que se suele llamar la reacción terapéutica negativa, ¿no? La transferencia negativa, por decirlo de alguna manera, ya lo conocéis, son los afectos, diría Freud, son los afectos negativos, ¿verdad? Y la mala disposición y la agresividad del analizante hacia el analista o del paciente hacia el clínico. Es la transferencia negativa. Bueno, y la reacción terapéutica negativa, ahora lo explicaré un poquito, es una especie de como de cristalización de todo eso. Por ejemplo, Freud pensaba en las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, eh, habla de algunos pacientes con un intenso, fijaros que bien lo dice, con un intenso sentimiento de culpa que se oponen al progreso terapéutico del psicoanálisis. La culpa es de tal dimensión, ¿no?, que eso les lleva, se puede decir así, a obstaculizar el propio progreso del psicoanálisis. Unos años después, cuando redactó un artículo largo, muy, digamos, jugoso, que se llama Análisis terminable e interminable, estamos en 1937, Freud habla de algunos fenómenos, por ejemplo, el masoquismo moral, la reacción terapéutica negativa y el sentimiento de culpa. Habla de estos fenómenos, de este tipo de experiencias subjetivas, ¿no?, que apuntan de manera inequívoca a la presencia en la vida anímica de un poder que por sus metas, dice Freud, llamamos pulsión de agresión o destrucción, y que derivamos de la pulsión de muerte originaria, de la pulsión de muerte y esa tendencia a lo inanimado, ¿no? Entonces ya tenemos aquí estos elementos, el masoquismo moral, la reacción terapéutica negativa, el sentimiento de culpa, ¿verdad?, como unos topes importantes, digamos, de cara a la resolución favorable del tratamiento, ¿verdad? Y que esto está, digamos, a veces se sitúa muy bien en el marco, en el contexto de lo que se llama la transferencia negativa, la mala disposición, la mala disposición, la disposición incluso agresiva a veces contra el analista o contra el terapeuta por parte del paciente. Bueno, hasta aquí os he explicado, grosso modo, algunas sugerencias o algunos tipos de casos que podemos calificar de difíciles, ¿no? Ahora vamos a enfocar el caso difícil, pero desde el punto de vista del terapeuta, es decir, de nosotros mismos. ¿En qué nosotros hacemos algo para que un caso sea difícil, por decirlo con estas palabras, ¿no? Bueno, pues, bueno, en primer lugar hay que hablar de las limitaciones personales del terapeuta, ¿no? Cada terapeuta, pues yo diría que tiene sus fortalezas y tiene también sus puntos débiles, ¿no? Y que esos puntos débiles están, incluso sus puntos fuertes, están influenciados por su formación clínica, es decir, en psicopatología, y están, digamos, también influenciados por la experiencia clínica, ¿no? Si es una experiencia más o menos abundante o es una experiencia escasa, etc. Y digamos, también estas limitaciones personales se manifiestan también en lo que se ha dado en llamar en la historia del psicoanálisis la contratransferencia, de la que os hablaré inmediatamente. Es un término un poco polémico para algunos autores, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, que incluso estas limitaciones personales también se manifiestan en el estilo de trabajo, a veces demasiado obstinado, demasiado rígido, con una técnica
demasiado rígida, demasiado dura, ¿no? Cuando en realidad lo que conviene en muchos casos es la flexibilidad y saber bailar al ritmo de la música que toca, ¿no? De que está sonando, ¿no? Es decir, saber adaptarse a cada paciente para saber llevarlo por el buen terreno en su compañía, no en contra de él, ¿no? Del lado del terapeuta, entonces digo las limitaciones personales que todos tenemos, que todos hemos tenido y que probablemente todos sigamos teniendo. Esperemos que con el paso del tiempo la formación y algunas recomendaciones que luego os daré se vayan, digamos, achicando, ¿no? Por bien de las personas que confían en nosotros. La segunda cuestión del lado del terapeuta importante que hace que un caso pueda ser difícil es la llamada contratransferencia. ¿Qué quiere decir esto de la contratransferencia? Porque dicho en algunos ambientes, en algunas corrientes psicoanalíticas, es una de las palabras más habituales en los escritos técnicos y en otros ámbitos dices contratransferencia y ya te miran un poco de reojo, ¿no? Bueno, pues habitualmente te miren de reojo más o menos, habitualmente se usa este término para definir los sentimientos inconscientes del analista hacia el paciente. Así es como lo entendía Freud. A menudo se trata de los puntos ciegos del propio terapeuta con respecto a sí mismo. Es decir, elementos no completamente analizados en el analista, que no completamente han sido desmenuzados en el análisis del analista y que ocasionan efectos negativos en la cura. Bueno, se trata de un concepto bastante discutido, como os anunciaba, dentro del psicoanálisis, porque existen posturas muy contrarias. Como es un tema amplísimo, no me voy a detener porque el tema que tenemos hoy es otro, dibujaré únicamente o apuntaré dos posturas clásicas en el estudio de la contratransferencia. Una de ellas es la posición clásica de Paula Hyman, ¿verdad? Que escribió un texto en 1950 muy citado que se llama precisamente así, sobre la transferencia. Y esta analista sostiene al inicio del trabajo, de su trabajo, de su artículo, que el analista, el psicoanalista, debe guiarse al interpretar al paciente, debe guiarse por sus propias reacciones contratransferenciales. Y además recomienda al final del texto lo siguiente, ¿no? O sea que, fijaros, aquí la transferencia no es perjudicial, la contratransferencia no es perjudicial, sino que es positiva. Bueno, vamos a ver después una versión un poco distinta, ¿no? Dice al final de ese artículo, en conclusión, el mandato de Freud, que la contratransferencia debe ser reconocida y superada, es tan valedero hoy en día como hace 50 años. Cuando se produce, debe ser orientada hacia un propósito útil. El autoanálisis y la autoformación continuados ayudarán a reducir la intensidad de los incidentes debidos a la contratransferencia. Aquí tenemos entonces este valor positivo que algunos analistas ven en la contratransferencia. Como decía algunos de ellos, Winnicott en alguna ocasión dice, este paciente es muy pesado, siempre lo noto su pesadez porque me acaba doliendo la barriga a mí. Bueno, pues ya, en fin. Vamos a ver otro punto de vista de la contratransferencia. Lacan, por supuesto, tiene un punto de vista distinto, como en casi todas las otras cosas, pero es muy interesante cómo lo piensa él, ¿no? Cuando habla de la contratransferencia le da una orientación y un sesgo un poco distinto. Él la concibe como una resistencia del propio analista. Es decir, que cuando se habla de los sentimientos del propio analista con respecto al paciente, en realidad hay algo ahí del analista que se está
tiendo, se puede decir así, a que el análisis funcione como debe funcionar. Bueno, ese es su punto de vista, ¿no? Y entonces define la contratransferencia. Les voy a dar dio muchas pinceladas sobre esto, pero les voy a dar una de las más citadas, en este caso, tomada de un texto que está en los escritos que se llama Intervención sobre la transferencia. Dice, la contratransferencia es la suma de los prejuicios, de las pasiones, de las perplejidades, incluso de la insuficiente información del analista en tal momento del proceso dialéctico, es decir, de la cura, como concebía él entonces la cura, ¿no? La suma de los prejuicios, de las pasiones, de las perplejidades, incluso de la insuficiente información del analista. Bueno, ya os hacéis aquí una idea entonces que aquí la contratransferencia indica la mala posición del analista con respecto al tratamiento y que por tanto, por eso la incluía yo en cuando un caso puede complicarse del lado del terapeuta, porque aparece en ese sentido la contratransferencia como un obstáculo que nosotros mismos ponemos para complicar más aún los casos. Bueno, también del lado del clínico, del terapeuta, del psicoanalista, hay que tener en cuenta, y más pensando en el trabajo que hacemos en salud pública, pues lo que se llama habitualmente la sobrecarga emocional. Es decir, claro, allí no puedes seleccionar a los pacientes, tienes que atender a los que tienes que atender y tienes pacientes muy complicados porque las unidades, los pacientes de la salud pública son retorcidos en general, son muy complejos. Las unidades pues son unidades muy complejas, ¿no? Las unidades de patología, llamada patología dual o de comorbilidad, de esquizofrénicos que fuman marihuana hasta tal, o que toman no sé qué sustancias malísimas por otra parte y al mismo tiempo tienen patología mental, unidades como la de la psicoterapia intensiva, es decir, que recibimos a pacientes que están, algunos todavía no han aterrizado, ¿no? O trastornos límites, es decir, borderline, en fin, gente muy complicada, la UFAC, en fin. Pues bueno, pues hay, ¿verdad? Una sobrecarga emocional para los terapeutas, ¿verdad? Que hace que nuestro trabajo a veces lo hagamos un poco mal porque perdemos la compostura o que alguien la puede perder o porque se quiere quitar a los pacientes de encima. En fin, a partir de ahí empiezan una serie de derivas que cada uno tiene las suyas, ¿no? En definitiva, se trata, perdón, de casos que activan intensamente la contratransferencia, en el sentido de Paula Heisman, de Hyman, activa la contratransferencia como los casos relacionados con suicidios, abuso o traumas severos, problemas antisociales, complicaciones legales, etcétera, etcétera. Casos de estos que todo el mundo, digamos, se tiene que atar un poco los machos porque son casos ya peleones de entrada y si tienes muchos de ellos, pues acabas con una cierta sobrecarga emocional. Y no es la mejor manera de trabajar en nuestro oficio. Yo lo noto. O sea, la gente puede decir, va, este se sienta ahí, puede estar toda la tarde sentado tan noreado, ¿no? O que el otro, para echar una receta total tampoco tiene nada que hacer, ¿no? Bueno, yo noto exactamente que si un día estoy más cansado de la cuenta o incluso estoy un poco resfriado, mi cabeza no va a, no está tan ajustada como debería. Y puedo decir alguna palabra de más, hacer un gesto más cargado de la cuenta, etcétera. O sea, eso yo lo noto. Pero en cambio, hoy estoy hablando con vosotros, estoy con un trancazo bueno, es decir, con un resfriado importante, y en cambio puedo pensar para poder dar una conferencia prácticamente sin mirar los papeles, pero me costaría mucho más atender bien a un paciente difícil. Es decir, que hasta ese punto yo creo que tenemos que estar muy afinados
muy ajustados para hacer bien nuestro trabajo. Por lo menos yo lo tengo que hacer así. No vale hacerlo de cualquier manera. Por eso incluí aquí que del lado del terapeuta esta sobrecarga emocional, a veces incluso la fatiga, ¿no? Más común que todo esto, desde luego, del lado del caso difícil, desde el lado del terapeuta, es la mala posición clínica del clínico, ¿no? La mala posición clínica o la mala posición incluso emocional de los terapeutas, ¿no? Me estoy refiriendo a momentos en los que el terapeuta no está suficientemente bien preparado o no está emocionalmente disponible, pues sea porque tiene una preocupación aplastante, porque le acaban de dar una noticia terrible, o porque no está mentalmente más tan estable como debería estar. Y eso le impide hacer bien su trabajo. O simplemente la mala posición clínica, es decir, porque se coloca en una posición imaginaria, es decir, de ping-pong, y las cosas que le dice el paciente se las toma de una manera personal. Entonces ya está en una posición horrorosa, muy mala. Todo lo que sucede a partir de ahí no es nada más que una especie de o disputa o se le infla el narcisismo o entra en una especie de rivalidad narcisista también. Horroroso. Justamente en la posición que no se debe tener, ¿no? Bueno, otra, por último, del caso difícil, enfocado desde el punto de vista del terapeuta o del clínico, ¿no? También digamos, un comentario muy propio de la salud mental, de la salud pública, ¿no? Cuando a veces nos vemos presionados a asumir expectativas terapéuticas inasumibles, ¿no? A veces por la presión asistencial o del servicio o por los motivos que sean, ¿no? Que parece que tienes que sacar adelante a no sé, ahí te ha llegado no sé quién, que es el no sé qué, del no sé quién, de no sé qué, mira, no tienes que sacarlo adelante porque tal. Que no se suicide nadie porque se nos cae el paraguas encima. Todo este tipo de cosas hacen después trabajar con una tensión un poco complicada, que no es no le aporta a uno ni la soltura ni la frescura, ni por supuesto sabemos de los riesgos que tiene nuestro trabajo, lo sabemos cada minuto, ¿no? Pero hay que trabajar con una cierta soltura y a veces nos caen sobre nosotros ciertas expectativas, ¿no? Terapéuticas que aplastan más que ayudan. ¿De acuerdo? Esto lo sabréis los que estáis trabajando en lo público. Bueno, vamos a la tercera cuestión. Os he hablado del caso difícil desde el punto de vista del paciente, desde el punto de vista del clínico, y ahora los factores, en tercer lugar, los factores del contexto o incluso algunos de ellos estructurales. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando estuve, en primer lugar, la falta de recursos. Cuando estuve recientemente en Buenos Aires, uno de los hospitales en los que estuvimos hablando, Aníbal Golchuk, Gustavo Lipovetsky y yo, en una mesa redonda, era en el Hospital Alvear de Buenos Aires. La verdad es que los casos que presentaban allí eran casos que aquí no llegarían a la salud mental, eran casos de desorden social, eran casos, se puede decir así, de antisociales, serían casos de la policía, del juzgado o de servicios sociales de algún tipo, pero no casos propios de salud mental. Politoxicómanos que robaban lo que podían, incluso te podían robar a ti cuando estaba dando la conferencia, o robaban los determinado tipo de medicamentos en el mismo hospital cuando iban a visitar la guardia. Vivían debajo de un puente, estaban completamente, digamos, desvencijados anímica y físicamente, ¿no? Entonces, ahí se ve en esa situación lo que es la falta de recursos. Y la falta de recursos básicamente en salud mental, que es una especialidad muy cara porque requiere mucho personal, para una misma persona puede haber auxiliares, terapeutas ocupacionales, la psiquiatra, psicólogo, psicóloga clínica, las enfermeras, trabajadores, en fin, muchas personas
volcadas o atendiendo a un paciente. No a un único paciente, pero sí todas ellas a este, a aquel, al de más allá. Es muy caro en ese sentido, ¿no? Entonces se necesita mucho dinero. Y entonces cuando se combina la pobreza con el consumo de malas drogas y con los trastornos mentales, la cosa se complica muchísimo. Las limitaciones terapéuticas son amplísimas, ¿no? Digo el consumo de malas drogas porque no es lo mismo que la gente tome metilfenidato para colocarse, o sea, se lo compre al dealer en lugar de que se lo recete a alguien, ¿no? O que esnife cocaína o lo que sea, ¿no? Eso es una cosa. Otra cosa es fumar pasta base, crack opaco que te descerebra en muy poco tiempo y después eso ya no tiene marcha atrás, ¿no? Eso, pegamentos y este tipo de cosas, junto con la pobreza, ¿no? Y ciertos problemas de salud mental, eso es una bomba, ah, digamos, donde es una cuestión que no es de salud pública porque toca la salud pública, pero es también una cuestión de intervención del Estado, porque hay drogas que no pueden estar en la calle. O sea, que la gente fume porro, bueno, le pueden sentar mejor, peor o mejor, pero este tipo de crack o todo este tipo de cosas, esto tiene que desaparecer de las calles porque la gente, digamos, en muy poco tiempo ocasiona una neurotoxicidad de tal magnitud que es irreversible y la gente está abocada, ya se puede decir así, a repetir el mismo patrón hasta consumirse, ¿no? Y lo mismo ha pasado con el fentanilo en algunos lugares de Estados Unidos y de Canadá. Hay cosas que no pueden estar en circulación. No, no, no. Es mi punto de vista. Porque no sí que se convierte en un problema de salud pública, pero inicialmente no es un problema de salud. Nosotros atendemos lo que tenemos que atender a la gente que está enferma, pero no a la gente, se puede decir así, digamos, uh, que, que ha descompuesto su cerebro por usar cosas terribles y por ser pobre. Ahí entra toda la cuestión política también del Estado, porque no se puede ser tan pobre, etcétera. Bueno, son puntos de vista. Falta de recursos, decía. Otra cuestión más. Las situaciones de riesgo permanente, ¿no? Como factor contextual, ¿no? Situaciones de riesgo permanente. Por ejemplo, la violencia familiar, la violencia machista, la violencia del hombre sobre la mujer, la violencia de algunas personas sobre los abuelos a los que cuidan, hijas, hijos, a los que maltratan de una manera endemoniada. Y subes por la escalera de no sé dónde y oyes gritar a la monjita no sé qué que se está ocupando de su madre dándole unas voces que bueno es para denunciarla inmediatamente. Quiero decir, ahí hay una serie de cosas, situaciones de riesgo permanente en el seno a veces de las familias muy peligrosas, ¿no? Que afectan mucho, se puede decir así, a convierten ese tipo de casos en casos muy complejos porque no salen de la burbuja en la que viven, ¿no? Y eso por otra parte, y por otra parte el aislamiento social también en el que muchas de estas personas viven, a veces aisladas y a veces en pequeños grupos familiares o del tipo que sean, que multiplican los efectos, se puede decir así, descorazonadores de esa violencia en el seno de las relaciones más cercanas y familiares, ¿no? Otro tipo de factores contextuales, ¿no? Pues ahí nos vemos obligados por nuestra profesión a hacer determinado tipo de intervenciones que llamamos intervenciones en crisis, ¿no? Y que esto tiene unas consecuencias de cara al tratamiento con los pacientes con los que intervenimos en crisis, que ese tipo de intervenciones, eh, digamos, afectan muy directamente a la relación que después se tiene con esos pacientes o a la transferencia que se puede ir creando con ellos. A ver si me explico lo que quiero deciros. En un servicio de psiquiatría,
Esto lo hablaba yo hace poco con Manolo Franco, que fue jefe de servicio aquí, y lo he hablado después con otra gente de otros países. Siempre tiene que haber algún psiquiatra que tenga la fortaleza suficiente como para ingresar a un tío, aunque le diga que le va a cortar el cuello y que se lo va a comer en trocitos. Entonces, siempre tiene que haber gente que tenga ahí un valor especial, ¿verdad? Es decir, esa es un tipo de situación extrema, ¿no? Nosotros no la vivimos tanto porque estamos en unas unidades un poco más, pero tenemos pacientes muy complicados que llegan muy bravos, incluso en la unidad en la que yo estoy, ¿no? Muy bravos, que hay que aplacarlos un poco, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esos casos, no? Cuando uno aplaca a un paciente porque es necesario aplacarlo es decir, es bajarle un poco del subidón que tiene en un día, en dos, en un mes. Entonces tienes que hacer intervenciones, digamos, donde la transferencia se cuartea mucho, se rompe más de la cuenta. No hay. Entonces tienes que tomar decisiones, determinaciones a veces de autoridad, etcétera, que después hace muy difícil que alguien vaya, se siente y te hable, digamos, sin ver en ti a alguien que en un momento determinado lo mandó a ingresar o que tuvo que hablar con las familias, darle cuatro voces, etcétera. Bueno, entonces, a lo que voy con todo esto, las intervenciones, este tipo de intervenciones, no son, no están destinadas tanto a curar, sino a estabilizar al paciente. Entonces, te obligan a actuar así para evitar daños mayores. En eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Eso lo que implica es que en muchas ocasiones el terapeuta que interviene de esa manera acabe quemado, es decir, o la relación, digamos, acabe rota muchas veces con el paciente, ¿no? Pero alguien tiene que hacer ese trabajo y alguien tiene que continuarlo, es decir, que tiene que haber alguien que esté en primera línea de fuego, que si te toca a ti, te toca a ti, y si le toca a otro, le toca al otro, y después hay otro que puede rematar ese trabajo, digamos, tiene que haber para decirlo así, en, la, en los toros tiene que haber un picador y tiene que haber un banderillero, porque si no, ¿quién mata a un toro que no ha sido, digamos, enfrentado un poco por el castigo, ¿no? Y ha perdido fuerzas, energía y sangre, ¿no? Con el picador y con los banderilleros, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. El torero después se puede lucir en los medios y con la muleta y hacer virguerías, ¿no? Pero como no le piquen el toro, vamos a ver lo que hace, ¿no? Esta es la cuestión. Esto que os estoy comentando, os lo digo porque hay mucha gente que teme hacer este tipo de intervenciones porque dice, es que voy a estropear la relación con el paciente. Bueno, es que hay que hacerlas porque al paciente primero, para que no se te suba a la luna, tienes que tirar del cohete para abajo. Entonces, mira cómo lo bajas, ¿no? Esa es un poco la cuestión, ¿no? Os recomendaré incluso que le deis un vistazo, fijaros, cómo esto es algo que se planteó en la propia comunidad analítica, en, cuando ya os he hablado en algunas ocasiones de esto, ¿no? Cuando los psicoanalistas empiezan a hacerse cargo de que el mundo es un poco más grande que los pacientes a los que están viendo en las consultas privadas, ¿no? Y salen a la calle, abren los ambulatorios, las policlínicas, y otro de ellos, por ejemplo, August Einhorn, ¿no? Ah, se dedica, digamos, después de la guerra, a tratar, vamos a decir así, a delincuentes, ¿no? A jóvenes, se puede decir así, descarriados, ¿no? Y escribe un libro muy hermoso con un título que se puede traducir algo así como Juventud descarriada o Juventud desamparada. Y ya habla él allí, que es un discípulo de Freud, habla de pues, que el trabajo con este tipo de jóvenes requiere previamente de un trabajo previo, casi reeducativo, de sentar unas bases mínimas antes de empezar a analizar. Esto que os comento ahora viene en la misma línea que lo que os decía antes en el contexto propio de la salud mental, ¿no? Y Freud, en el prefacio de esa obra de Einhorn,
también sugería algo así. A veces hay que quemarse un poco porque alguien tiene que, digamos, poner límites para que otro pueda hacer un trabajo mucho más lucido en ese sentido, más, digamos, analítico, ¿no? Bueno, yo lo veo también de esta manera, ¿no? Pues, otra cuestión también de estos factores que os estaba diciendo hasta ahora, ¿no? Factores de contexto y factores incluso estructurales, ¿no? Es lo que he llamado aquí resistencia estructural, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Los casos hospitalarios complejos o los casos de salud mental complejos requieren, digamos, intervenciones coordinadas entre miembros o los participantes en un equipo, ¿no? Ah, es decir, casos muy complejos, ¿no? Donde nosotros nos vemos abocados a tener como solución incluso que trabajar en equipos y que el trabajo en equipos facilita muchas cosas, pero otras las entorpece. Entonces, eso también entorpece la comunicación, que uno lleva un criterio, que otro lleva otro criterio, etcétera, ¿no? Y que a veces no se pueden sumar ese tipo de intervenciones y contribuyen a hacer ciertos factores, a que se dé esa especie de factor también contextual un poco complejo donde más que una coordinación, cuando se hace muy bien, y luego lo hablaré, cuando se hace muy bien, digamos, todo suma a favor y cuando se hace mal, más bien parece el ejército de Pancho Villa, ¿no? Donde cada uno dispara donde le da el punto, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos a ver ahora, eh, para terminar, qué tipo de estrategias o de orientaciones se pueden dar orientaciones terapéuticas se pueden dar para afrontar este tipo de casos difíciles. O sea, os he hablado de los casos difíciles desde el punto de vista del paciente, desde el punto de vista del clínico, desde el punto de vista del contexto, recordar lo que hablábamos del hospital alvear, y ahora qué tipo de estrategias terapéuticas o de orientaciones terapéuticas, en cuarto lugar, se pueden dar para afrontar estos casos difíciles. Bueno, pues vuelvo a lo que os acabo de comentar ahora, pero bien hecho, ¿no? El trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir esto del trabajo en equipo? El trabajo en equipo, la diversificación de la transferencia, el que cada uno tome partido y funcione con un paciente cuando tiene que funcionar, haga lo que tiene que hacer o se aparte de la terapéutica cuando se tiene que apartar porque el paciente está en mejores manos o en mejor relación con alguien del equipo, la enfermera, la terapeuta ocupacional o la psiquiatra, quien sea, no importa, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo tiene algunas, digamos, bondades, ¿no? Por una parte, cuando trabajas con pacientes de riesgo, pues compartes un poco la carga emocional y profesional en un marco interdisciplinario y eso te permite coger un poquito de aire. Porque si tú fueras el único responsable del caso, a veces vendrías para casa agachado y con un peso sobre las espaldas demasiado amplio, demasiado profundo, ¿no? En cambio, si tienes la colaboración, ¿verdad? Y cuando te entiendes bien con con las enfermeras o con la psiquiatra o con quien sea, entonces con el resto de compañeros, pues todo coges un pequeño respiro, te dan una opinión, etcétera, etcétera, y eso suele venir muy bien. Por descanso, por descarga de uno, cuando digo son casos complejos, y también porque la transferencia con los pacientes se diversifica, cosa que suele venir muy bien. Es decir, que ahora dice, ¿dónde está? Hace tiempo que no viene X a la consulta. Dice, es que ahora va mucho la enfermera a verlo a casa. Dice, y entonces está a partir un piñón con ella. Dice, bueno, fenomenal, hablas con la enfermera. Sí, sí, le tengo cogida la medida, tal, tal. Pero bueno, pues ya sabes que puede venir cuando quiera. Ya, perfecto. Pues bueno.
hay que ir repartiendo un poco y esto descongestiona mucho y hace fluir este tipo de casos tan densos que viene muy bien que haya varios, ¿no? No solo para no inquietarnos nosotros más de la cuenta, sino por bien del paciente para que pueda establecer una circulación que muy a menudo es una circulación, muy a menudo digo, muy a menudo, es una circulación entre varios que suele venirle muy bien, ¿no? De esto ya hablamos, me parece recordar, en la primera de las reglas clínicas, ¿no? Otra recomendación, otra orientación terapéutica para afrontar los casos difíciles. Yo diría, supervisión, análisis personal y formación continua. Análisis personal, supervisión, ponerlo por el orden que queráis, ¿no? Yo diría que esto es una cosa fundamental para manejar, por una parte, la mala posición clínica que a veces adoptamos para, digamos, manejar también la contratransferencia cuando resulta dañina para el tratamiento y para enfocar el trabajo con nuestros pacientes más difíciles, más ansiógenos, se puede decir así, con una cierta tranquilidad. Y con una cierta tranquilidad y sabiendo lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, esta es una recomendación, yo creo que muy interesante. El análisis personal, la supervisión y la formación continuada. Otra es el ajustar las expectativas terapéuticas. Esto es algo muy complicado de hacérselo entender a veces a los que empiezan. Parece que se desilusionan cuando ven que los pacientes no mejoran tanto como creen que deberían mejorar o como habían leído en los libros o tal. Digo, mira, esto, lo que has leído en los libros es ciencia ficción. Digo, aquí estás más bien en otro terreno, ¿no? El terreno de la realidad pura y dura, ¿no? Entonces hay casos aquí, la regla es la dificultad, ¿no? No el éxito. Entonces, nosotros no trabajamos con deportistas de alto rendimiento, sino con gente que quieren participar en una carrera y están cojos o están tullidos. Entonces, vamos a ponernos un poquito en el lugar que corresponde, ¿no? Entonces, ajustar las expectativas terapéuticas, es decir, admitir que ciertos casos no implican una cura, ni siquiera una mejoría inmediata, sino que hay que darles mucho tiempo, que hay que darles incluso mucho tiempo para que se estabilicen, ¿no? Y que el tratamiento a veces es muy a largo plazo y para muchos años, etcétera. Eso, junto con que tenemos que admitir que hay algo incurable, por supuesto, en cada uno de nosotros y en los pacientes que tratamos, por supuesto. Hay algo incurable. Y o admites eso o tienes que dedicarte a otra cosa. Entonces hay que ajustar en ese sentido o rebajar las expectativas terapéuticas. Otro punto es el uso de encuadres flexibles. Esto es muy importante para hacer bien nuestro trabajo y para que los casos no los compliquemos nosotros más de la cuenta. ¿Qué quiere decir? Pues permitir, diría yo, intervenciones personalizadas con cada paciente, ¿no? Considerando cuándo es necesario priorizar la contención sobre la interpretación y sobre el análisis. Es decir, que tenemos que ser un poco, no ser rígidos. Nosotros teníamos una compañera hace tiempo que decía, es que este paciente no verbaliza, que lo vea el de al lado. No verbaliza, ¿y qué? ¿Qué crees? ¿Que te van a venir allí, se te van a tumbar en la mesa y te van a contar que si papá comía pipas de niño? Pero hombre, por Dios, aquí está todo el mundo zumbado. En fin, entonces hay que ser un poco respetuosos con los compañeros y sobre todo con los pacientes. Y para eso hay que tener encuadres flexibles, ser muy flexible. Con algunos tienes que aplacar, con otros tienes que analizar, en fin, estar dispuesto un poco a todo, ¿no? El terapeuta, por otra parte, tiene que ser muy flexible, ¿no? Es decir, tiene que adaptarse a los casos y no adaptar los casos a uno mismo. Eso es uno de los grandes errores, ¿no? Donde se ve en realidad la versatilidad de los pacientes. Mira, cuando estuve en México, en Ciudad de México, lo dije en una de las conferencias de una manera muy clara.
porque decían, pero qué es esto? Algunos decían, pero ¿cómo los psicoanalistas andan hablando aquí de estas cosas de la locura o de las enfermedades mental, tal, tal? Pero si eso es una cosa un poco anticuada. Dije, mira, vamos a ver. Me decía una persona digo, mira, esto es muy sencillo. Tú quieres formarte, ¿no? Has estudiado, ahora estás haciendo un máster y tal. Tú quieres formar. ¿En qué quieres formar? Dice, yo quiero formarme en una cosa que sea efectiva. Digo, mira, en una cosa que sea efectiva. Tú coge, sal a la calle y sigue el siguiente criterio. ¿Qué persona de las consultas privadas de Ciudad de México, que es una ciudad muy grande, quiénes son las personas que atienden a los pacientes más complicados, los más difíciles, los que están más perjudicados, los que están más zumbados, más locos o más psicóticos o más enfermos o más límites? Cuando averigües quiénes son, pregúntales cómo se han formado. Dice, bueno, ¿quiénes son? Dice, en general son los psicoanalistas los que atienden a este tipo de personas. Digo, pues mira, ya tienes por lo menos una orientación por donde seguir. Digo, ¿por qué no van a otros? Dice, joder, porque los otros no se atreven a trabajar con esta patología tan grave. Digo, pues mira, tú no querías patología. Dice, ya. Digo, hombre, pensándolo así, digo, pregúntales cómo se han formado ellos. Que a lo mejor lo que descubren es que han pasado mucho tiempo trabajando en servicios públicos, haciendo cosas para coger una base clínica muy grande y luego estar aguantando el tipo en una consulta privada. Vale. O sea que esta es un poco la cuestión. El terapeuta tiene que ser flexible, tiene que ser versátil, pero para eso tiene que estar bien, en ese sentido, bien formado. Yo creo que es lo que tratamos de hacer con todos vosotros o con todas vosotras, para que tengáis esa soltura y podáis admitir esa flexibilidad, esa versatilidad, esa variabilidad, que es signo, se puede decir así, de cuando un clínico es un tío sólido, ¿no? Un tío, ese que atiende pacientes muy distintos, ese es un tío sólido. Y después, por último, y con esto termino, es un poco lo que hasta donde quería llegar, que es otra de las cuestiones que hablaba con el profesor Vicente Zarco. Decía, mira, una de las cosas más importantes, me decía, es que hay una persona que ha presentado aquí un caso que has estado supervisando tal. Le digo, ¿qué tal está? Dice, pues colapsó. Colapsó, no el caso, colapsó el terapeuta. Bueno, digo, mira, una de las cosas más importantes que tiene que hacer un formador es cuidar con todo el esmero del que sea posible a los residentes. Yo hablo de los residentes porque mi trabajo es con los residentes, a los que están, digamos, formándose como terapeutas. Tiene que hacerlo con mimo, con todo el cuidado del que sea capaz, para que no colapse. Eso quiere decir que cuando te enteres de que o en una supervisión o porque te lo comenta en el pasillo, que un residente tiene un caso muy complicado, que le está ardiendo el cerebro porque no sabe muy bien qué hacer con él, tienes que decirle, ese caso lo vamos a supervisar y me lo voy a quedar yo, porque tú eres muy joven todavía para aguantar todo ese torrente de angustia que puede traerte consecuencias a largo plazo muy grandes, porque para aguantar eso, a mí ya me pagan y yo ya tengo años de formación, ya tengo, por decirlo así, el culo pelado, pero a ti te puede chamuscar la cabeza, ¿vale? Entonces, esa es parte de nuestra responsabilidad. Cuidar a las personas que se están formando para ocupar los puestos que nosotros tenemos. No al revés, como se hace en otros sitios, que los casos graves se los enchufan a los que están empezando para que se vayan espabilando y así me los quito yo de encima. Al revés. Bueno, y estas son una serie de sugerencias, con eso termino, que quería daros de cara a lo que aquí he llamado que es un caso difícil, de lo que ya había hablado en Ciudad de México y que creo que algunas de las personas que están aquí presentes, seguro que está María y que está también Tita, me pudieron haber escuchado en aquella ocasión,
pero que en esta lo he dotado de un orden distinto y creo que lo he hecho un poquito más cercano y más, sí, un poco más sistemático y espero que os haya podido servir, no digamos como una síntesis cerrada, sino para sugeriros algunas cosas y vosotras después lo que tenéis que hacer es ir completando, decir, yo esto sí que aquí me cuesta más, en esto no, etcétera, etcétera. Pero los casos difíciles son nuestra materia prima de nuestro trabajo diario. Entonces, tenemos que aprender a trabajar con ellos, localizar cuándo en un caso es difícil, qué hacer, aparte de la supervisión, el análisis, todo este tipo de cosas, y cómo podemos ir no obstaculizándolos nosotros y cogiéndolos, cuando es por el lado del paciente, cogiéndolos por el lado bueno. ¿De acuerdo? Bueno, estaba resfriado y estaba un poco agotado, pero creo que he resistido sin toser toda la clase. ¿Se os parece?